Segundo de Crónicas 13:15. Segundo de Crónicas 13. El año 18 del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Micayá y era hija de Uriel de Gibeá. Abías y Jeroboam estaban en guerra. Abías emprendió la batalla con 400.000 guerreros valerosos bien seleccionados y Jeroboam le hizo frente con 800.000 hombres valerosos y bien seleccionados. Abías se situó sobre el monte de Sermaraim, que está en las montañas de Efraín, y gritó: «Escuchadme, Jeroboam, israelitas todos. ¿No sabéis que el Señor Dios de Israel ha concedido el reinado de Israel a David y después a sus hijos en virtud de una alianza inviolable? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Nebat, cortesano de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. En torno a él se agruparon unos hombres fatuos y malvados y se hicieron fuertes contra Roboam, hijo de Salomón, que era joven, débil de carácter y no pudo hacerse fuerte ante ellos. Y ahora vosotros pensáis imponeros sobre el reino del Señor, que está en manos de los hijos de David, solo porque sois muchos más y porque tenéis con vosotros los becerros de oro que os fabricó Jeroboam, para que los tuvierais como dioses vuestros. Habéis expulsado a los sacerdotes del Señor, a los hijos de Aarón y de Leví, y os habéis constituido sacerdotes como los pueblos de las demás naciones. Cualquiera que se presente con un becerro de su vacada y con 7 carneros para ser consagrado, se convierte en sacerdote de unos dioses que no lo son. Para nosotros, en cambio, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven al Señor son hijos de Aarón y los levitas son los correspondientes a sus funciones. Ofrecen al Señor holocaustos cada mañana y cada tarde y queman incienso aromático. Colocan sobre la mesa bien purificada los panes de la ofrenda, preparan los candelabros de oro con sus lámparas para encenderlas cada tarde. Nosotros guardamos las prescripciones del Señor nuestro Dios, a quien vosotros habéis abandonado. Mirad que Dios está con nosotros a la cabeza, y también sus sacerdotes y las trompetas del clamor para dar el toque de guerra contra vosotros. Hijos de Israel, no luchéis contra el Señor, Dios de vuestros padres, que no triunfaréis». Pero Jeroboam los rodeó en una emboscada para llegar a ellos por la espalda. Unos se colocaron de frente a Judá mientras que los de la emboscada estaban por detrás. Cuando los de Judá se volvieron y vieron que tenían el combate de frente y por la espalda, clamaron al Señor y los sacerdotes hicieron sonar las trompetas. Todos los hombres de Judá dieron el grito de guerra y al gritar ellos, Dios destrozó a Jeroboam y a Israel ante Abías y Judá. Los israelitas huyeron de los de Judá y Dios los entregó en sus manos. Abías y sus hombres les infligieron una grave derrota, pues entre los israelitas cayeron 500.000 hombres selectos. En aquella ocasión los israelitas quedaron humillados, mientras que los de Judá salieron fortalecidos por haber confiado en el Señor, Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le arrebató las siguientes ciudades: Betel y sus aledaños, Yesaná y sus aledaños, y Efrón y sus aledaños. Jeroboam no recuperó su poderío durante la vida de Abías, el Señor lo hirió y murió. En cambio, Abías se reforzó. Tuvo 14 mujeres y le nacieron 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, su conducta y sus hazañas están escritas en el comentario del profeta Idó. Abías descansó con sus padres y fue enterrado también en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Asá. En vida de el país gozó de tranquilidad durante 10 años. Segundo de Crónicas 14. Asá obró lo bueno y recto a los ojos del Señor su Dios, suprimió los altares extranjeros y los lugares altos, destrozó las estelas y arrancó las aserás, exhortó a Judá a buscar al Señor Dios de sus padres y a cumplir la ley y los mandamientos. Suprimió de todas las ciudades de Judá los lugares altos y los altares del incienso. El reino gozó de tranquilidad durante su mandato. Reconstruyó las ciudades fortificadas de Judá, puesto que el país estaba tranquilo y no había guerras en aquellos años, pues el Señor le había concedido sosiego. Asá dijo a Judá: «Reconstruyamos estas ciudades rodeándolas de murallas y torres con puertas y cerrojos mientras el país esté en nuestro poder. Hemos buscado al Señor nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha concedido sosiego». Así pues, hicieron las reconstrucciones y prosperaron. Asá tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá armados con escudos grandes y lanzas y de 200.000 benjaminitas con escudos pequeños y arcos. Todos ellos eran hombres valerosos. Zerah, el cusita, salió contra ellos con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros. Llegó hasta Maresá.
Asa le salió al encuentro y se colocaron en el orden de batalla en el valle de Sefatá, cerca de Maresá. Asa invocó al Señor su Dios con estas palabras: Señor, solo tú puedes ayudar al poderoso y al que carece de fuerza. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque nosotros confiamos en ti y en tu nombre vamos a enfrentarnos con esa muchedumbre, Señor. Sé tú nuestro Dios, que nadie prevalezca contra ti. El Señor destrozó a los cusitas ante Asa y ante Judá, y los cusitas emprendieron la fuga. Asa y los que estaban con él los persiguieron hasta Gerar. De los cusitas cayeron tantos que no quedó vivo ni uno solo, pues quedaron destrozados ante el Señor y ante su ejército. El botín fue muy abundante, conquistaron todas las ciudades de alrededor de Gerar, porque el terror del Señor las había invadido. Todas fueron saqueadas, porque había en ellas un botín abundante. Atacaron también las tiendas de los pastores, llevándose gran cantidad de ganado menor y de camellos. Después regresaron a Jerusalén. Segundo de Crónicas 15. Azarías, hijo de Oded, impulsado por el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y todos los de Judá y Benjamín, escuchadme. El Señor estará con vosotros si vosotros estáis con él. Si le buscáis se dejará encontrar, pero si le abandonáis, él os abandonará. Durante muchos años Israel estuvo sin el Dios verdadero, sin un sacerdote que les instruyese y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel, le buscaron y él se dejó encontrar. En aquellos años no había paz para ninguno, porque había una gran turbación entre los habitantes de los países. Las naciones se destruían unas contra otras porque el Señor los afligía con toda clase de desgracias. Vosotros, en cambio, manteneos firmes y que vuestras manos no desfallezcan, porque habrá recompensa para vuestro trabajo. Cuando Asa escuchó estas palabras y esta profecía del hijo de Oded, cobró ánimo y destruyó los ídolos de todo el país de Judá y Benjamín y de las ciudades conquistadas en las montañas de Efraín. Renovó el altar del Señor que hay frente al vestíbulo del Señor. Reunió a todos los habitantes de Judá y de Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que residían con ellos, porque de Israel se habían pasado muchos al comprobar que el Señor estaba con Asa. Se reunieron en Jerusalén el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día sacrificaron al Señor del botín que habían traído 700 redes de ganado mayor y 7000 de ganado menor. Se comprometieron con una alianza a buscar al Señor Dios de sus padres con todo el corazón y con toda el alma. Y todo el que no buscase así al Señor Dios de Israel, grande o pequeño, hombre o mujer, debería morir. Juraron ante el Señor en voz alta, con aclamaciones de alegría y al son de trompetas y de cuernos. Todo Judá se alegró del juramento porque lo habían hecho con todo el corazón. Le habían buscado con ardor y él se había dejado encontrar y les había concedido sosiego a su alrededor. Incluso Asa retiró a su abuela Maacá del puesto de reina madre porque había hecho una imagen abominable de Aserá. Asa rompió esa imagen, la redujo a polvo y la quemó en el torrente Cedrón. No destruyó los lugares altos de Israel, pero el corazón de Asa fue obediente al Señor durante toda su vida. Los objetos sagrados de su padre y los suyos propios los llevó al templo del Señor, plata, oro y otros objetos. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Proverbios 7, 1, 9. Hijo mío, guarda mis palabras, conserva contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Átatelos a los dedos, escríbetelos en la tabla del corazón. Declara a la sabiduría: tú eres mi hermana. Llama al discernimiento amigo, para que te proteja de mujer ajena, de la extranjera de palabras suaves. Estaba yo junto a una ventana de mi casa mirando tras la celosía y vi entre los ingenuos, y distinguí entre los mozos a un joven falto de inteligencia. Pasaba él por la plazuela junto a la esquina, y se encaminaba hacia la casa de ella, ya anochecido, caído el día, a medianoche en la oscuridad. Hechos de los Apóstoles 10:44, 11:18. Todavía estaba diciendo Pedro estas cosas cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles que procedían de la circuncisión y que habían acompañado a Pedro quedaron atónitos porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, pues les oían hablar lenguas y glorificar a Dios. Entonces habló Pedro: ¿podrá alguien negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Hechos de los Apóstoles 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le reprochaban:
Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos, le decían. Pedro comenzó a explicarles de forma ordenada lo sucedido. Estaba yo orando en la ciudad de Jope cuando tuve en éxtasis una visión. Cierto objeto como un gran mantel bajaba del cielo sujeto por sus 4 puntas y llegó hasta mí. Lo miré con atención y vi en él cuadrúpedos de la tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Oí entonces una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Yo respondí: «De ningún modo, Señor, porque jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro». Pero la voz venida del cielo me dijo por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado no lo llames tú profano». Esto ocurrió 3 veces, y al fin todo fue arrebatado al cielo. Inmediatamente después se presentaron 3 hombres en la casa donde estábamos, enviados a mí desde Cesarea, y me dijo el Espíritu que fuese con ellos sin ningún reparo. Vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un ángel que de pie le decía: «Manda aviso a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras por las que seréis salvados tú y toda tu casa». Y cuando comencé a hablar, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, igual que al principio lo hizo sobre nosotros. Entonces recordé la palabra del Señor cuando decía: «Juan bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo». Si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: «Luego también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión para la vida».